Diciembre siempre se vende como el mes de la luz, la familia y los regalos. Pero nadie habla de lo que se esconde cuando las temperaturas bajan, cuando las casas se iluminan y las sombras se alargan en las calles vacías. Porque mientras aquí celebramos, en otros rincones del mundo, la Navidad es un territorio peligroso. Una temporada donde las criaturas antiguas despiertan y espíritus cruzan umbrales. Y demonios aprovechan el frío para caminar entre nosotros. Esta noche te voy a mostrar los 7 seres más oscuros de la Navidad. Figuras que no vienen por alegría, vienen por castigo, por hambre, por almas perdidas. Prepárate. Lo que estás a punto de ver no son cuentos, son advertencias. Apaga la luz, respira profundo y deja que el miedo haga su trabajo, porque no termina cuando acaba el relato. Esto es terapia de terror. Krampus, el castigador de los Alpes. Entre todos los seres del folclore invernal, Krampus es, sin duda, el más conocido y el más temido. Su origen se remonta a los Alpes austriacos y bávaros, donde por siglos han sido descritos como una criatura mitad cabra y mitad demonio, vinculada directamente con los ritos paganos del solsticio de invierno. A diferencia de las figuras benevolentes de la Navidad, Krampus no trae regalos. Él castiga. Krampus aparece mencionado en textos del siglo XVII, aunque bueno, su figura es mucho más antigua. Los pueblos alpinos realizaban rituales durante diciembre para mantener alejados a los espíritus del invierno. Y bueno, Krampus surgió como una representación de esas fuerzas oscuras. Cuernos curvados, pelaje negro, lengua larga, cadenas oxidadas, un saco o canasta para llevarse a los niños desobedientes. Las cadenas, según los estudiosos, simbolizan la unión entre el mundo humano y el demoníaco, como si la criatura hubiera sido atada a un propósito específico: castigar y corregir. Cada 5 de diciembre se celebra en Austria el Krampusnacht, la noche de Krampus. Es el único momento del año donde su figura es representada públicamente. Hombres disfrazados recorren las calles, suenan campanas pesadas, golpean el suelo con cadenas. En algunos pueblos se simula la persecución de niños. Aunque parezca una festividad, muchos testimonios aseguran que, durante esas noches, algo real camina detrás de la multitud. Una presencia que no forma parte del desfile. Una sombra demasiado grande para ser humana. Krampus no aparece para asustar sin motivo. El folclore afirma que busca a niños desobedientes, personas que quebrantan promesas, familias que ocultan secretos durante diciembre. Tradiciones antiguas aseguran que revisa las casas en silencio, especialmente en zonas rurales, donde el frío profundo y los caminos nevados facilitan su presencia. Quienes dicen haberlo visto describen siempre los mismos detalles: campanas lentas, pesadas, pasos que crujen sobre la nieve, una respiración profunda en la oscuridad y 2 ojos rojos entre los árboles. Investigadores del folclore han recopilado decenas de reportes, especialmente en Austria, Alemania y Suiza.
los patrones se repiten. Visitas nocturnas durante los primeros días de diciembre. Ruidos en los techos como si algo pesado caminara lentamente. Sombras con cuernos vistas desde ventanas heladas. Y niños que dicen escuchar su nombre susurrado por una voz bastante grave. Aunque no existe evidencia científica, los testimonios se han mantenido vivos durante siglos. Y bueno, familia TET, se preguntarán, ¿por qué sigue siendo tan temido hoy? Krampus es la cara oscura de la Navidad. Mientras que las luces, los regalos y todas las celebraciones intentan llenar de diciembre de alegría. En muchas regiones, la gente sigue diciendo que la oscuridad del invierno también tiene un guardián. Uno cuyo trabajo no es proteger, sino vigilar y castigar. Por eso, cada diciembre, cuando el frío aumenta y los días se acortan, muchos aseguran escuchar campanas metálicas a lo lejos. Estas acompañadas de un olor fuerte a tierra húmeda y algo más. Algo que no pertenece a este mundo. Frau Percha, el vigilante del Año Nuevo. En las regiones alpinas de Alemania y Austria existe una figura temida que no pertenece a la Navidad moderna, sino a las tradiciones más antiguas del invierno. Frau Percha, también llamado la Dama Brillante o la Vigilante de Diciembre. Y bueno, a diferencia de Krampus, su presencia es más silenciosa y su castigo mucho más cruel. El nombre de Percha proviene de una raíz germánica que significa la brillante, aunque su aspecto está muy lejos de cualquier luz benevolente. Su figura surge de rituales paganos relacionados con el solsticio de invierno, cuando se creía que los espíritus caminaban entre los humanos mientras el año se apagaba. Los estudiosos del folclore coinciden en que Percha representaba un tipo de guardiana, una entidad que vigilaba el orden dentro de los hogares durante las últimas noches del año, especialmente entre el día 25 de diciembre y el 6 de enero, periodo conocido como las Noches Sangradas o Rauhnacht. Frau Percha es descrita como una mujer deformada, de estatura alta y cuerpo extremadamente delgado. Suele llevar un vestido blanco desgastado, un velo oscuro que oculta el rostro y un cuchillo o aguja larga entre los pliegues de la ropa. Su columna torcida y su movimiento rígido simbolizan su naturaleza espectral. No camina como un ser humano, se desliza o avanza arrastrando el vestido sobre el piso. Su función dentro de la tradición es bastante clara: entrar a las casas para revisar el orden moral y el doméstico. A ver, no castiga por capricho, castiga por razones específicas. Personas que rompen promesas importantes, quienes engañan o mienten dentro de su hogar, niños o adultos que ocultan secretos durante el invierno. Y hay quienes desobedecen rituales tradicionales del Año Nuevo. La leyenda afirma que, si encuentra algo que considere incorrecto, no avisa ni da advertencias. Abre el vientre de la persona culpable y lo rellena con paja o basura doméstica. Un castigo simbólico por haber ensuciado su propio hogar con mentiras. Se dice que Percha solo puede entrar cuando la casa está en silencio absoluto. Sus momentos preferidos son madrugadas entre el 30 de diciembre y el 1 de enero. Noches en las que las familias salen a festejar. O hogares donde solo queda un habitante despierto.
Los testimonios antiguos hablan de pasos lentos y arrastrados por el pasillo, un murmullo en un idioma desconocido, un cambio brusco de temperatura, un vestido largo rozando el piso y líneas de uñas marcadas en puertas o muebles. Aunque no existe registro físico que confirme su existencia, los patrones se repiten en los relatos separados por más de 300 años. Y bueno, ¿por qué sigue siendo tan temida? Ahí les va. Mientras la Navidad moderna se asocia con alegría y unión, las culturas antiguas de Europa tenían un mensaje distinto. Diciembre es el mes donde se evalúa el alma y el hogar. Frau Percha encarna ese juicio. La idea de que alguien o algo puede entrar sin ser invitado, revisar cada rincón de la casa y decir quién merece castigo, la mantiene como una de las entidades más inquietantes del invierno. En muchas aldeas alpinas todavía se dejan ofrendas pequeñas. Un cuenco de leche, un pedazo de pan o una vela encendida. A ver, no para honrarla, sino para evitar que entre. Porque según la tradición, Percha siempre regresa un año nuevo. Grilla y los Juland, la familia caníbal de la Navidad islandesa. En Islandia existe una de las figuras más aterradoras de todo el folclore invernal. Grilla, una gigante oscura, grotesca, conocida por su apetito insaciable por los niños desobedientes. Pero lo que hace su leyenda aún más inquietante es que no actúa sola. La acompañan sus 13 hijos, los Juland, criaturas que visitan los hogares durante los 13 días previos a la Navidad. Es literalmente una familia completa de seres navideños que castigan, roban, espían y devoran. Grilla es mencionada en textos irlandeses del siglo XIII, mucho antes de que existiera la idea moderna de Santa Claus. En esos escritos se le describe como una giganta de rostro deforme, uñas largas y piel gruesa, viviendo en las montañas nevadas, capaz de oler la desobediencia desde kilómetros. Al igual que Krampus, su presencia está ligada al castigo infantil. Pero Grilla es aún más extrema. Según la tradición, devora a los niños que no obedecen a sus padres. Grilla desciende de las montañas solo en invierno, especialmente cuando el clima es más cruel. Noches interminables, tormentas de nieve, caminos cerrados. Esos momentos, según la leyenda, son cuando sale a cazar. La población creía que cuando el viento golpeaba las casas como si algo enorme caminara afuera, era Grilla revisando hogar por hogar. Y bueno, los Juland, también llamados los 13 duendes navideños, no son duendes amigables. Cada uno tiene un comportamiento perverso asociado con un rol muy específico. Spawnlicker, lame cucarachas durante la noche. Doorslammer, azota puertas para aterrorizar a los habitantes. Window Pepper, espía por las ventanas buscando a sus víctimas. Meathawk, roba carne usando un gancho. Sausage Swapper, se lleva la comida que queda colgada. Gulligaw, acecha a las familias desde barrancos cercanos. De estos, entre otros 7, con acciones igualmente de perturbadoras. Cada noche, uno diferente visita las casas. Y bueno, si encuentra a un niño desobediente, lo reportan a su madre. Grilla es quien decide el castigo final. Por eso, en Islandia, se cree que los 13 días antes de la Navidad
son los más vigilados del año. A ver, la familia no termina ahí. Otra figura asociada es el Yolo Cauturín, el gato de Navidad. Una criatura enorme, del tamaño de una casa, cubierta de pelaje negro, que devora a quienes no reciben ropa nueva en diciembre. En el folclore islandés, la ropa nueva simboliza dedicación y responsabilidad. Si no la tenías, significaba que no habías trabajado lo suficiente, y el gato podía comerte. Este detalle reforzaba la idea de que la Navidad en Islandia no era una celebración, sino una evaluación y castigo. Aunque hoy las historias de Grilla se cuentan de manera más suave, el trasfondo sigue siendo el mismo. Muchos habitantes de zonas rurales aseguran escuchar ruidos en los techos durante tormentas, golpes extraños en puertas, sombras que se mueven cerca de las ventanas, pasos pesados en la nieve y animales que se desaparecen sin explicación alguna. Las autoridades islandesas han investigado reportes de sonidos nocturnos en pueblos remotos. Y aunque siempre se atribuyen a tormentas o a fauna local, los patrones se repiten todos los años en diciembre. A ver, familia Tete, a diferencia de otros seres navideños, Grilla no representa el mal puro. Representa la vigilancia. Un recordatorio de que el invierno es un tiempo de juicio, donde las acciones tienen consecuencias. En Islandia, incluso hoy, se mantienen costumbres como dejar comida cercana a las ventanas, cerrar bien las puertas internas, no salir solos en las noches de tormentas y evitar dejar a los niños despiertos hasta tarde en diciembre. Porque la leyenda afirma que Grilla solo necesita oler el miedo para encontrar un hogar. Besnikol, el vigilante oscuro de Alemania. En el folclore del sureste de Alemania, entre los bosques espesos y las aldeas donde la nieve absorbe hasta el sonido de los pasos, existe una figura que aparece semanas antes de Navidad. No es un santo, no es un demonio, es algo intermedio. Su nombre es Besnikol. A diferencia de otros seres navideños, Besnikol no llega a la noche del 24. Aparece antes, rondando las casas cuando los días se acortan y el frío se vuelve más agresivo. Su propósito es bastante simple y perturbador: vigilar y corregir. Besnikol es descrito como un hombre cubierto de pieles obscuras y harapos viejos, el rostro sucio y una melena enmarañada que apenas deja ver sus ojos. Lleva siempre dos objetos: una vara para castigar a los desobedientes y dulces para premiar a quienes obedecen. Esa dualidad es la esencia misma del personaje. No es completamente malvado, pero tampoco es un espíritu bondadoso, ¿eh? Besnikol representa la vigilancia constante. Esa sensación incómoda de que alguien te observa desde la ventana cuando cae la primera nevada. Antiguamente se decía que Besnikol golpeaba las puertas de las casas. A veces raspaba las ventanas con su vara para llamar la atención. Una vez adentro, hacía preguntas a los niños. ¿Has obedecido? ¿Has ayudado en casa? ¿Has faltado al respeto? A ver, las respuestas no importaban. Él decidía por sí mismo si el niño había sido bueno o malo. Los que fallaban recibían azotes simbólicos, pero lo que realmente marcaba era su presencia, su respiración pesada, el olor a humedad y tierra, y ese silencio incómodo
después de sus preguntas. Investigadores del folclore alemán creen que Belsnickel nació como un mecanismo social para controlar la conducta infantil en zonas rurales. Pero otros aseguran que la figura se remonta a un espíritu invernal más antiguo, una entidad asociada con la oscuridad del bosque. Hay quienes dicen que si un niño realmente mentía, Belsnickel no solo castigaba, se lo llevaba por la puerta trasera, arrastrándolo entre la nieve hacia el bosque, donde aprendía su lección. Y bueno, familia TT, seguirán preguntándose, ¿por qué sigue asustando hoy? Incluso en las zonas donde el mito aún se cuenta, los niños duermen inquietos cuando llega diciembre. Sus padres apagan las luces y cierran las cortinas. A ver, no por tradición, sino por costumbre, porque nunca saben cuándo podría volver. Y en pueblos más pequeños de Alemania, hay reportes recientes, muy discretos, de figuras encapuchadas rondando granjas aisladas en invierno. Nadie dice que sea él, pero nadie se atreve a descartarlo. Hansdrap, el hombre que quiso ser un demonio. En las montañas de Alsacia, al norte de Francia, donde los inviernos son densos y el viento corta como cuchillas, existe una figura que la gente evita nombrar en diciembre. Su nombre es Hansdrap, y su historia es una mezcla de pecado humano y castigo sobrenatural. Hansdrap no nació como un espíritu ni una criatura. Según registros del siglo XV, fue un noble poderoso, temido por su crueldad, su ambición, los rumores de prácticas prohibidas. La iglesia lo acusó de brujería, de hacer pactos con entidades oscuras para obtener más riquezas y poder. Fue exiliado y enviado a vivir a un bosque remoto, donde su mansión se volvió una ruina helada. Pero lejos de arrepentirse, se hundió todavía más en la oscuridad. Ahí, en la soledad total, Trap había comenzado el ritual prohibido. Quería transformarse en algo más que humano, algo capaz de infundir miedo y obediencia. La leyenda dice que ofreció sacrificios, que invocó espíritus y pidió la fuerza del invierno y la crueldad del hambre. A ver, familia TT, la historia se quiebra aquí, porque existen dos versiones. La humana, donde Hansdrap perdió la cordura por el aislamiento, y la sobrenatural. Algo respondió a sus rituales y lo marcó para siempre. Ambas versiones coinciden en esto. La gente empezó a ver una figura grande, encorvada, cubierta de harapos y paja, rondando el bosque en diciembre. Una tarde, cuando la nieve recién empezaba a caer, un joven campesino cruzó el bosque para regresar a su casa. Y este nunca llegó. Se dice que Hansdrap, consumido por el hambre, o por algo más oscuro, lo acechó entre los árboles. Según la tradición oral, el ataque fue tan brutal que el pueblo lo interpretó como una prueba de su deshumanización total. Desde entonces, el nombre de Hansdrap dejó de hablar como un noble caído. Era algo más, un espectro del hambre. Con el paso del tiempo, la figura de Hansdrap mutó. Cada Navidad aparecía cerca de las granjas aisladas para revisar a los niños. Los obedientes eran ignorados. Los desobedientes eran perseguidos simbólicamente con una vara. Pero en los relatos más antiguos, antes de que el mito fuera suavizado para los niños, se decía algo más. Que Hansdrap buscaba jóvenes a quienes marcar con un hambre eterna, heredando su propia maldición.
Hoy, todavía hay aldeas donde la gente deja una vela en la ventana durante diciembre. Dicen que es para mantener lejos al hombre del saco. Pero la tradición es mucho más antigua que cualquier versión infantil. Aseguran que cuando la nieve cruje de forma extraña en la noche, cuando los perros no se acercan a la puerta, cuando se siente un frío distinto al invierno, Handstrap está rondando, buscando, evaluando, esperando que alguien haya roto las reglas una vez más. Kali Kansaroy, los demonios que odian la Navidad. En Grecia, la llegada de diciembre no solo anuncia celebraciones, luces, villancicos. Para muchas regiones rurales, diciembre también trae el recuerdo de una de las criaturas más inquietantes, caóticas y profundamente desagradables: los Kali Kansaroy. A diferencia de otros seres navideños, estos no visitan para castigar, premiar o juzgar. Ellos vienen solo para destruir. Los Kali Kansaroy son descritos como demonios pequeños, de piel oscura, ojos amarillos, pezuñas y con unas manos largas como garras. Una mezcla entre duende, bestia y sombra. Son seres que viven bajo la tierra la mayor parte del año, pero emergen únicamente en los 12 días entre la Navidad y la Epifanía. Este periodo es conocido en Grecia como las noches peligrosas, un tiempo donde el velo entre lo humano y lo sobrenatural es tan delgado que las criaturas del subsuelo pueden caminar libremente. El mito griego dice que, durante todo el año, los Kali Kansaroy intentan derribar el árbol del mundo, un tronco gigantesco que sostiene el planeta. Lo talan día tras día, insaciables, tratando de destruir la creación eterna. Pero justo cuando están a punto de lograrlo, llega Navidad y el mundo cambia de energía. La luz, las festividades, los rituales, eso los distrae, los confunde, los atrae hacia la superficie. Entonces suben y olvidan el árbol. A diferencia de entidades como Krampus o Handstrap, los Kali Kansaroy no siguen reglas, no tienen un propósito, no hacen pactos, solo existen para provocar caos. Entre las historias más antiguas se repiten patrones. Invaden casas por chimeneas o puertas mal cerradas. Rompen objetos, roban comida, arrastran muebles, acechan animales de granja, sabotean rituales y celebraciones. Son, en esencia, el espíritu destructivo del invierno. Sin embargo, existe una versión más oscura que rara vez se menciona. Algunas regiones aseguraban que podía atacar a personas solitarias, especialmente durante las madrugadas heladas. Los hogares griegos tenían prácticas muy específicas para mantenerlos lejos. Quemar incienso y hojas de olivo. Dejar un fuego encendido toda la noche, ya que le temen a la luz constante. Colgar colmillos de cerdo o cabezas de ajo cerca de puertas y ventanas. Evitar salir después de medianoche, porque dicen que ahí los Kali Kansaroy se vuelven más agresivos. Pero lo más curioso es esto. La gente debía resistir 12 noches, solo 12, porque cuando llega la Epifanía, los demonios vuelven bajo la tierra y descubren que el árbol del mundo ya sanó completamente. Entonces, resignados, comenzaban otra vez desde cero. En zonas rurales aún se reportan noches inquietas en diciembre.
ruidos extraños en los techos, marcas de garras en graneros, objetos que se mueven solos. La gente no los menciona directamente, pero sí dicen: es diciembre, cosas pasan. Para Grecia, los Kali-Kansaroy no son una historia infantil, son una advertencia, un recordatorio que, incluso en la época más brillante del año, la oscuridad encuentra dónde meterse. La Befana Oscura, la bruja que no trae regalos. En Italia, la Navidad tiene un rostro amable y tradicional llamado la Befana, una anciana que viaja en escoba y deja dulces el 6 de enero. Pero esa es solo la versión que sobrevive en las postales y en los cuentos infantiles. La tradición más antigua, mucho más rústica y contada en voz baja, habla de otra Befana. Una que no llega con regalos. Una que se aparece cuando la casa está en silencio y las noches del invierno se estiran. A esa figura se le conoce como la Befana Oscura. Investigadores del folclore italiano señalan que la Befana original no era buena ni mala. Era un espíritu invernal asociado a la cosecha, el destino y la muerte. Un ser que caminaba solitario entre casas rurales en las noches heladas. Cuando el cristianismo tomó fuerza, esa figura fue suavizada, convertida en un personaje casi maternal para las festividades. Pero la versión oscura no desapareció. Solo se volvió incómoda de mencionar. En la tradición más antigua se decía que la Befana Oscura visitaba cada casa en víspera de la Epifanía. No por tradición, no por bondad, sino para revisar quién dormía y quién no. Si encontraba un niño despierto, la historia cambia de tono. No dejaba dulces, no dejaba carbón, dejaba una marca. Un pequeño símbolo invisible para los padres, pero evidente para la persona marcada. Mala suerte que duraba todo el año. Pesadillas, accidentes inexplicables o enfermedades leves que nunca terminaban de sanar. Se creía que la Befana Oscura ajustaba el destino y no siempre a favor. A diferencia de Krampus o Belzebú, la Befana Oscura no hace ruido, no golpea puertas, no arrastra cadenas, simplemente aparece. Relatos antiguos describen una figura delgada, envuelta en telas deterioradas, rostro oculto por un velo y una escoba que parece hecha con ramas podridas. Nunca se acercaba directamente al niño, solo permanecía en la habitación, de pie, observando, y luego desaparecía. Al amanecer, algunas casas encontraban objetos movidos, ventanas entreabiertas, marcas en el piso o una pequeña ceniza negra cerca de la cama. Estas señales se interpretaban como advertencias. La presencia de la Befana Oscura no era casualidad, era una evaluación. Quien recibía su visita debía cuidarse el resto del año. No romper promesas, no desobedecer, no mentir. Porque la marca, decían, no solo traía mala suerte, también la hacía volver. Hoy en día, muchos italianos hablan de la Befana con cariño, pero en zonas rurales, la versión oscura se sigue contando. Es común que los padres digan a sus hijos: ya duérmete temprano, que no te vea despierto. No por tradición, sino por costumbre heredada. Y cada 6 de enero, hay reportes de personas que aseguran haber visto una sombra fina moverse entre las casas, o escuchar un roce leve,
como de escoba, atravesando calles silenciosas. La mayoría lo descarta, otros cierran las cortinas, pero todos saben que, en la noche de la Befana, no conviene estar despierto. Lo que acabas de escuchar son historias que la mayoría prefiere ignorar en estas fechas. Mientras todos hablan de paz, esperanza y regalos, en otras culturas saben que diciembre no solo es celebración, es vigilancia, es juicio, es un recordatorio de que la oscuridad también tiene su Navidad. Krampus, Percha, Grilla, Bernickel, Handstrap, los Kalekansaroy y la Befana Oscura no nacieron de la fantasía, nacieron del miedo de los pueblos que aprendieron a convivir con el invierno, con la soledad, con la muerte y con aquello que se mueve cuando el frío lo cubre todo. Tal vez tú no creas en ellos, tal vez nadie en tu casa hable de estas cosas, pero esta noche, cuando apagues la luz, recuerda que todas esas criaturas aparecen solo en diciembre, cuando la oscuridad es más larga, cuando las calles están vacías, cuando el viento suena diferente. Y recuerda, no importa cuánto avance la Navidad moderna, las sombras siempre reclaman su espacio. Y esto fue Terapia de Terror. Nos vemos hasta la próxima. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de Terapia de Terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.